Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 4, el cual está integrado por Kimichele Emily, Hidalgo Lucas Dayana, Pincay Espinales William, Pérez García Cristian, Bon Peralta Yarixa y Moreira Barcia Ángel. A continuación, mi compañero les va a exponer su tema. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Moreira Barcia Ángel Valentino. Bueno, mi tema de exposición es cálculos gravimétricos. Este procedimiento, en el procedimiento gravimétrico acostumbrado, se pesa el precipitado y a partir de este valor se calcula la masa del analito presente en la muestra analizada. Por consiguiente, el porcentaje de analito A es, como podemos observar en la imagen, A es igual a masa de A sobre masa de la muestra por 100. Para calcular la masa del analito a partir de la masa del precipitado, con frecuencia se utiliza un factor gravimétrico. Este factor se define como los gramos de analito presentes en un G o el equivalente a un G del precipitado. La multiplicación del peso del precipitado P por el factor gravimétrico nos da la cantidad de gramos de analito en la muestra. Como podemos observar en el siguiente ejemplo, masa de A es igual a masa de precipitado por factor gravimétrico. Para la utilización del factor gravimétrico debe tomarse en cuenta que el factor gravimétrico está representado siempre por la masa atómica o la masa fórmula de la sustancia buscada por numerador y el peso de la sustancia pesada por denominador. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Mi tema es Soy Kimichele y mi tema es cálculo volumétrico. ¿Qué es la volumetría? La volumetría es un proceso que se lleva a cabo para realizar un análisis de tipo cuantitativo. Es decir, la volumetría consiste en medir qué volumen de un reactivo se debe gastar o se debe utilizar hasta que se genere una cierta reacción en la sustancia que se está siendo analizada. En las valoraciones volumétricas se mide el volumen de una disolución de concentración conocida necesaria para reaccionar completamente con el analito. El reactivo, que se denomina titulador o valorante, su concentración ya se conoce y se emplea para que reaccione al estar en contacto con una solución del analito, que es la sustancia que se interesa analizar en la muestra. Tiene una concentración que no se conoce. Para ello, se va añadiendo gota a gota con un patrón la disolución desconocida a la otra disolución, a la disolución valorada, desde un recipiente cilíndrico denominado bureta hasta que la reacción finaliza. Encontramos diferentes tipos de volumetría. Las volumetrías se pueden clasificar de acuerdo con la naturaleza de la reacción química. Entre estas está de valoración en volumetrías ácido-base, de oxidación-reducción, de formación de complejos y precipitación. A continuación, Buenas tardes, les habla Dayan Hidalgo y yo les voy a hablar sobre la dicha reacción que debe cumplir ciertos requisitos. Tenemos la única, que esto quiere decir que no deben existir reacciones secundarias entre el valorante y otros compuestos presentes en la muestra distinto del analito. Tenemos la completa, para lo cual se requiere una elevada constante de equilibrio de la reacción involucrada. Y la rápida, que esto se debe a que reacciones muy lentas provocan un incremento exagerado del tiempo de análisis. Además, se debe contar con una técnica para determinar en qué momento la reacción entre el analito y el valorante ha finalizado, es decir, se ha consumido todo el analito, todo esto
es la determinación del punto final de valoración. Una técnica para medir el volumen de la solución valorante con la exactitud y presión necesaria. Una técnica para cumplir el peso o el volumen de la muestra a analizar con la presión y exactitud deseada. Pipeta de doble áfaro o balanza analítica. Y la última, una solución valorante de concentración conocida, la solución patrón o patrón secundario. A continuación, mi compañero. Buen día, docente. Mi nombre es William Pincay y vamos a dar paso a lo que es la resolución del ejercicio de gravimetría o factor gravimétrico. Bueno, como el enunciado nos indica, una muestra de 0.6025 gramos de una sal de cloro se disolvió en agua y el cloruro se precipitó adicionando un exceso de nitrato de plata. El precipitado de cloruro de plata se filtró, se lavó, se secó y se secó, obteniéndose 0.7134 gramos, la cual el enunciado nos indica que calculemos lo que es el porcentaje de cloro en lo que es la muestra. Y la reacción es la siguiente, que el ion de plata más el ion de cloruro nos da como un precipitado cloruro de plata. Bueno, como ya tenemos lo que es la reacción, la cual ahora tenemos que buscar lo que es el factor gravimétrico, la cual nos será útil para dar lo que es la solución de este problema. Y esta es la fórmula de lo que es el factor gravimétrico, que es el peso fórmula del analito, en este caso el ion cloro, la cual es el que estamos buscando, sobre el peso molecular del precipitado, que es el cloruro de plata. Luego ya reemplazamos lo que es la fórmula. Nos quedaría que el factor gravimétrico es el peso molecular del cloro sobre el peso molecular del cloruro de plata. Y como tenemos una relación de 1 a 1 en la reacción, que por un mol de guión de cloruro nos da un mol de guión de cloruro de plata, colocamos en la fórmula que el peso de un mol de cloro es 35.45 gramos mol sobre un mol de cloruro de plata, que es 143.32 gramos mol, y luego hacemos lo que es la división, que nos indicaría que nuestro factor gravimétrico es de 0.2473. Luego hacemos lo que es la fórmula para calcular lo que es el porcentaje del cloruro de la muestra. Y por último, sustituimos los valores en la fórmula del porcentaje del cloro. Para ello, en el peso del cloro vamos a multiplicar los gramos del precipitado por nuestro factor gravimétrico y lo vamos a dividir entre los gramos de la muestra, y eso lo vamos a multiplicar por 100 y nos da un resultado del 29.28% del cloruro de la muestra, y es lo que la cual el enunciado nos estaba pidiendo allá. Con eso doy terminar lo que es el ejercicio y le doy paso a mi compañero. Buenas tardes, docente. Mi nombre es Juana Peralta Yarexa Gabriela y voy a dar mi ejemplo sobre volumetría o ejemplo volumétrico. Entonces, se pesan 10 gramos de cloruro de calcio y se lo lleva a 200 mililitros con agua destilada. De esta dilución se toma una alicuota de 25 mililitros y se le agrega 15 mililitros de nitrato de plata. Normal 10 en exceso, y se valora el exceso de plata con el sulfocianuro de potasio, normal 10, gastando 6,5 mililitros. Entonces vamos a calcular las partes por millón de cloruro de calcio que contiene esta muestra. Este método es método de Volhard, donde las normalidades iguales se restan. Entonces tenemos aquí el analito, que va a ser el haluro, en este caso el cloruro. A este analito se le agrega
exceso medido de plata y parte de esa plata va a reaccionar con el analito, pero la otra parte va a quedar en exceso. Este se titula con sulfocianuro de potasio. Entonces, esta diferencia entre el exceso que se agrega y el gasto de la titulación va a dar la cantidad de plata que cuantifica a ese cloruro. Entonces, nosotros llevamos a un volumen de 200 mililitros sobre 10 gramos de esta sal. Quiere decir que tenemos una dilución de 1 en 20. Entonces, el resultado estará 20 veces más de lo diluido del valor real. Esto lo entenderemos un poquito más adelante. Ya, entonces, agregamos 15 mililitros de nitrato de plata, normal 10, que es el 0,1 normal, y parte de esa plata reaccionó con el analito. Pero todavía no se sabe cuánto de esos 10 mililitros que se agregó de nitrato de plata. Entonces, tenemos el 6,5 mililitros de sulfocianuro de potasio que titularon el exceso de plata, que quiere decir que la diferencia van a ser 8,5 mililitros de nitrato de plata, normal 10. Ya. Ese volumen de plata que realmente cuantificó el analito, entonces se puede restar, porque las dos normalidades son iguales, y al restar esos dos volúmenes vamos a tener el gasto real de nitrato de plata que cuantificó al alumno. Entonces sacamos la cantidad de la masa del cloruro de calcio que se necesita para cuantificar, y este va a ser 0,1 gramos equivalente, que es la normalidad. La masa molar dividido va a ser la masa molar de este producto de cloruro de calcio dividido para 2. Entonces, esta masa será de 55,5 gramos, y el volumen del nitrato de plata normal 10 que cuantificó ese haluro fueron de 8,5 mililitros. Entonces, este pasada a litros va a dar una cantidad de 0,085 litros de nitrato de plata. Entonces realizamos esta operación y nos va a dar como un resultado de 0,0471 gramos de cloruro de calcio, pero ese va a estar en una alícuota de análisis de 25 mililitros. Como tengo que calcular en ppm, voy a calcular gramos por litro y luego los pasaré a mililitros por litro. Entonces, en 1000 mililitros voy a tener una cantidad de 1,8 gramos, pero eso va a estar 20 veces más diluido del valor real. Entonces lo multiplico y me va a dar una cantidad de 37,74 gramos sobre litro de cloruro de calcio. Y este va a ser el resultado de partes por millón del cloruro de calcio. Bueno, y con esto finalizamos la exposición grupal.